Trabajar como analista de datos yo creo que es una de las opciones más accesibles, no por ello las más fáciles, pero una de las más accesibles para trabajar dentro del mundo de sistemas. Y no solamente porque no hay que programar para un sitio web, no hay que aprender necesariamente un lenguaje de programación, aunque sí hay que aprender algunos lenguajes, sino que se trata más acerca de conceptos de relaciones, conceptos de conjuntos, de funciones, de por qué una cosa está atada con otra, etcétera. Se trata mucho de pensar sobre lo que es importante para un negocio, en lugar de andar pensando acerca de cómo mostrar un botón o cómo ponerlo de determinado color, que lo digo como una pavada, pero es mucho más difícil de lo que suena. Vamos a empezar con aquellas carreras donde tienen un poco más fácil entrar al mundo de Data Analyst. No digo que necesariamente tengas que haber estudiado una de estas, pero sí vas a tener un poco más fácil entrar a este mundo. Sistemas desde ya, por la base de programación, de relaciones, hay matemática discreta, hay análisis matemático que explican lo que son funciones, conjuntos, álgebra y geometría analítica para explicar matrices, cosas que van a venir muy bien para este mundo. Hay que pensar de forma muy matemática, de jugar con los números. Y sistemas es una carrera hecha particularmente para ello. Carreras económicas también que tienen una carga matemática interesante, quizás no tan alta como una ingeniería o una licenciatura, pero carreras de contabilidad, por ejemplo, o administración de empresas algo tienen. Cualquier carrera relacionada con matemáticas cumple una buena parte del requisito. Creo que también, volviendo a hablar de lo mismo, el tema del sistema sobre la carga matemática ya hace las cosas mucho más fáciles. Y contabilidad también, pero por otro lado, es decir, por el entendimiento del negocio, por ir jugando con números, con Excels, creo que te da una preparación ya bastante importante para poder trabajar con análisis de datos. O por lo menos lo veo de cerca con la gente que se preparó en contabilidad y trabaja en análisis de datos. Son los primeros en cambiarse, digamos, por ese lado. Como dije también, hablando un poco del tema de qué carreras te preparan mejor desde el vamos, saber conjuntos y funciones, o sea, esos conceptos de conjunto A, conjunto B, cómo conjunto A se relaciona con conjunto B, va a ser mucho, pero mucho más fácil que nosotros después podamos trabajar con herramientas de análisis de datos. Por ejemplo, con cualquier base de datos o con Power BI o ClickSense, que ya voy a nombrarlas. Va a facilitar mucho que nosotros podamos ya empezar a ser productivos del día uno utilizando esas herramientas. Hay que saber acerca de lo que es una base de datos relacional. Por ejemplo, SQL o SQL son todas bases de datos relacionales, es decir, que una tabla se puede relacionar a otras. Volviendo a hablar sobre tema conjuntos, podemos hacer de cuenta que una tabla es un conjunto, otra es otro conjunto, y se relacionan a través de una función. Podría ser. Viene muy bien también saber acerca de bases de datos no relacionales, es decir, aquellas que son distintas o tienen un esquema distinto a este, como por ejemplo Cosmos DB de Azure, pero viene muy bien tener en cuenta que es una base de datos no relacional. No necesariamente lo vayas a saber, las más comunes son bases de datos relacionales, pero viene bien tenerlo en cuenta. Y también saber un poquito de lo que es modelado de datos, porque muchas veces hay que hacer transformaciones en el modelo, vamos a tener que acomodar las cosas a través de, por ejemplo, una tercera forma normal, o un diagrama estrella, o un diagrama galaxia, y muchas veces vamos a tener que agarrar y emprolijar un poquito sobre esos diagramas. Hay muchas herramientas sobre lo que es un trabajo de analista de datos. Excel desde el vamos es la primera. Saber usar bien Excel creo que ayuda mucho al conocimiento de cualquiera de las otras. Y no digo saber usar Excel como, puedo usar la fórmula suma. No. Saber usar Excel al no tener problemas en hacer una tabla pivot, o al poder usar fórmulas condicionales, o al poder usar macros. No digo de forma tan fluida macros de poder escribir todo el código de cero, pero sí saber lo que es una macro y poder implementarla. Creo que eso es un muy buen primer paso. Inmediatamente después, saber de bases de datos nos va a venir muy bien. Saber SQL Server, por ejemplo, en Microsoft, o MySQL, que es una alternativa un poco más abierta.
Son buenas herramientas para empezar a jugar con bases de datos, entender los conceptos, entender lo que es una consulta en SQL, una query, empezar a jugar con esas clases de cosas. La verdad que viene muy bien. En muchas plataformas y herramientas de visualización se usa. Y después, una vez que ya tengamos claro lo que es el tema de datos, podemos empezar a jugar y a relacionar los datos a través de una herramienta final, en este caso de visualización, como lo es Power BI, que mucho hablamos de eso en esta página o en este canal. También Tableau cuenta, ClickSense cuenta. Al que tiene la suerte de empezar a probar Looker, Looker viene muy bien. Es una herramienta quizás un poco más complicada de aprender, pero la verdad que viene muy bien, que es todo SQL. Hay muchas relaciones, se escribe todo en cuasi código. La verdad que es una muy buena tool. Pero son herramientas finales para demostrar esas relaciones y esas consultas que venimos haciendo antes. Es decir, es la frutillita del postre. Porque cualquiera puede agarrar y cargar un Excel en un Power BI y mostrar un gráfico cliqueable donde muestre, no sé si si es una tabla de Excel que tenga una columna que diga producto, que lo pueda mostrar directamente. No. El trabajo de analista de datos requiere mucho más que esto. Para el que quiera ir un pasito más allá y quiera agarrar y hacer visualizaciones un poco más sofisticadas o que requieran un poco más de expertise o un poco más de mano de obra, Python viene muy bien. Es un lenguaje de programación muy fácil de aprender. Bueno, en realidad más fácil que cualquiera de los otros que andan dando vueltas. A lo cual, después de todo esto, una vez aprendido todo esto, si querés empezar a programar y darle una mirada al mundo de programación y sobre todo a Python, que es muy amigable con lo que es data, es mi primera recomendación. Ya teniendo armado un pequeño CV de analista de datos, lo que sigue después es armar un pequeño portfolio. Y armar un portfolio podría ser armar tableros de Power BI, que Power BI es gratuito, se pueden subir los archivos a un portfolio. Y si en este caso no tenés ni idea de qué datos usar para mostrar cosas, hay varias páginas. De hecho, acá en Argentina, si no me equivoco, la dirección es datos.gov.ar, que es data real del gobierno que deja abierta para el público. Se pueden descargar varios archivitos tipo Excel como para poder empezar a trabajar y mostrar data relevante con ellos y sus relaciones. También hay páginas dedicadas a esto, como por ejemplo kaggle.com, se escribe Kaggle.com. Y ahí hay un montón de datasets de datos donde pueden empezar a dar sus primeros pasos con la descarga y la realización de datos o cargarlos a una base de datos y después mostrarlos en un Power BI. Se pueden empezar a hacer muchísimas cosas muy piolas a través de eso. También incluso se pueden bajar su propia lista de Spotify si así lo usan o sus datos de Spotify y pueden hacer algunas cosas interesantes con respecto a eso. Vi algunos dashboards de Power BI que están muy buenos con respecto a cómo una persona escucha música. La verdad que se pueden hacer cosas interesantes. Y bueno, cualquier cosa sobre las que nos dediquemos, se puede armar un tablero de comandos sobre ellos. Si trabajamos en energía, se puede usar el consumo. Si trabajamos en contabilidad, se puede hacer la cantidad de IVA de una empresa que tiene que facturar. O si trabajamos en una inmobiliaria, cuántas ventas se realizaron en un determinado tipo de departamento. La verdad que se pueden hacer muchísimas cosas con estas herramientas. Lo importante, primero, en lo que es la parte de análisis de datos, es entender el negocio. Es por eso que rol se llama inteligencia de negocios. Es entender a qué se dedica la empresa o el sector donde trabajamos y brindar un valor sobre lo que se generó, sobre los datos que tenemos y poder guiar al negocio para que tome mejores decisiones. A eso se dedica. Si querés aprender Python, el lenguaje de programación que nombré durante este podcast, lo podés hacer en animainteligencia.com. Tenemos un curso gratuito abierto todavía, queda en algunos lugares, así que anótate directamente. Pasá por ahí y aprende lo básico desde cero sin saber programación desde Anima Inteligencia. Cualquier consulta o comentario lo dejás acá abajo en los comentarios